Los padres no pueden exigir a sus hijos lo que no les han dado. Hola, muy buen día. Soy Leonel Grimaldo Salazar de psicólogoalamano.com. Los padres no pueden exigir a sus hijos lo que no les han dado. Si bien los hijos no podemos cobrar a nuestros padres lo que ellos, por desconocimiento o con alguna intención que pudiera haber existido, no nos dieron, es importante tener en cuenta que ser padre o madre no es solo compartir la parte biológica, implica muchas otras cosas. Veamos una historia para iluminar el texto. Importante tener en cuenta que las historias que comparto son imaginarias. Algún parecido con alguna realidad solo es eso, parecido. Y quiero centrarla en un varón, aunque no quiere decir que una mujer mamá no lo viva. Acá hablo de papá, pero en realidad debería hablar de padres, papá y mamá. Centrarme en uno solo es por temas pedagógicos y para mayor claridad. Dos jóvenes se conocen, son profesionales, se casan. Se espera que las razones hayan sido las adecuadas. Ya en la convivencia diaria, mientras la esposa trabaja por su hogar y todo lo que percibe de su trabajo lo invierte en su hogar, el esposo se preocupa solo por él, por sus gustos, sus compras, sus estudios, etc. De un momento a otro, el esposo se va de casa porque se le acabó el amor. Claro, al poco tiempo apareció la verdadera razón por la cual se le había acabado el amor. Los hijos, que ya no eran unos bebés, se daban cuenta de todo. La violencia del papá contra la mamá, las fotos donde el papá aparecía con otra mujer que no era la mamá, el papá de paseo con otra mujer, las idas a los estrados judiciales a donde el papá hizo ir a sus hijos, etc. Los hijos iban creciendo y continuaron sus vidas junto a la mamá. Poco a poco los hijos decidieron comunicarse cada vez menos con su papá, quien ahora quiere, casi que exige, que sus hijos se comuniquen con él. El tema es que los hijos, conociendo todo lo vivido y la manera como su papá se fue de la casa y empezó a limitarle los recursos para su propia supervivencia, porque manifestaba no tener dinero, sin embargo sus hijos veían fotos de su papá por redes sociales, de paseo con otra mujer y otros niños, para los cuales sí tenía con qué invitarlos a pasear. Todo esto condujo a que poco a poco sus hijos se fueran formando sus propios conceptos y hayan a su vez decidido comunicarse menos con él. Hay un adagio que reza: de lo que siembras recoges. Y acá podríamos entonces hacerle algunas preguntas a este papá o a esta mamá según fuera el caso, pero en la historia imaginaria que estamos usando, a este papá. Primero, ¿cómo honraste el hogar? El hogar merece ser respetado y honrado. Con frecuencia se cree que el hogar debe acomodarse a la forma en que vivan los padres. Recuerdo una pareja que se había separado después de tener 2 hijos. Cuando acudieron a terapia, su hijo mayor tenía 14 y su hijo menor tenía 7. Dentro de la terapia la mamá se quejaba de que el papá no respetaba los acuerdos de compartir con sus hijos. Se habían puesto de acuerdo que un fin de semana con uno y el otro fin de semana con el otro. Y simplemente el papá decía que compartía con ellos los fines de semana cuando podía. Recuerdo que le pregunté a ese papá: ¿cuándo usted puede o cuando usted quiere? Y este papá simplemente respondió, obviando la pregunta que yo le había planteado: es que los hijos tienen que entender que sus papás ya no vivimos juntos.
Hasta allá llega la ignorancia de muchos papás. Sus hijos tienen que entender. El tema es, ¿los padres son conscientes del hogar que han ido creando y le están brindando a sus hijos? ¿Los papás sí entendieron por qué se fueron a vivir juntos? ¿Los papás sí entendieron por qué se separaron? ¿Qué motivó a los papás a casarse? ¿Fue acaso el miedo a estar solos? ¿O tal vez fueron deseos de compartir y formar una familia? ¿O fue el deseo de llenar vacíos? ¿O el deseo de compartir mi felicidad con la otra persona? Segundo, ¿cómo respetaste a tu pareja? Los miembros de las parejas en sus inicios siempre están dispuestos a dar todo por el otro. Sin embargo, en la convivencia diaria, con frecuencia se olvidan esos compromisos iniciales y se empiezan a buscar culpables de las propias heridas sin sanar. He tenido consultantes que culpan a sus cónyuges de la infidelidad propia. El infiel no es capaz de reconocer que es infiel y termina culpando a su cónyuge que por su culpa es infiel. También culpan a sus cónyuges de sus adicciones, licor, drogas, tecnología, etc. Cónyuges que quieren vivir como si estuvieran solteros. Salen solos o solas, viajan solos o solas, solo piensan en sus necesidades, en sus gustos, etc. Pero no en las necesidades y en los gustos de la pareja. ¿De verdad quería una pareja o quería una mamá en caso del esposo? ¿O un papá en caso de la esposa? Conozco esposos que a toda hora están comparando lo que su esposa les da o les hace con la manera como lo hacía su mamá. Es que mamá cocinaba esto así, mamá preparaba esto de esta manera, etc. Se nota que este niño, entre comillas, se nota que este niño grande no buscaba una esposa sin una mamá. Y seguramente la mamá de este esposo siempre lo trató así, como un bebé, como un niño, como un nene, etc. Tercero, ¿cómo respetaste a tus hijos? Muchos papás creen que sus hijos deben respetarlos a ellos por el hecho de que son sus padres. El tema es que el respeto se aprende desde la casa. El hijo aprende a respetar a los papás porque los papás primero le brindaron respeto a sus hijos. Los hijos se dan cuenta cómo se respeta a papá y mamá. Y ellos, los hijos, aprenden por repetición del ejemplo de los papás. Si unos papás solamente se insultan, ¿qué creen que van a aprender los hijos? Los hijos conocen qué tanto tiempo pasan los papás con ellos. Este compartir fortalecerá la cercanía o no entre papás e hijos. Los hijos aprenden la confianza en casa. Si hay confianza entre padres e hijos, estos aprenderán a confiar en sus padres y en ellos mismos. Los padres deben tener en cuenta que los hijos nunca pidieron venir a la vida, y los hijos son resultados de las decisiones de los padres que son los adultos. ¿Cómo le vamos a pedir a los hijos que entiendan a los padres si estos no se han tomado el trabajo de entender a sus hijos? Además, a los hijos no le podemos pedir eso porque no es su responsabilidad. Son los hijos, son los pequeños. Los hijos deben ser amados, formados desde el ejemplo de los padres, deben ser cuidados. Los hijos no han venido para darle sentido a nuestra vida. Si ese es el principio, ¿qué carga se le está colocando a los hijos desde antes de nacer? Si los papás no tienen un sentido de vida, ¿cómo le van a exigir a sus hijos que se lo brinden? El que un papá, el que una mamá, que ha abandonado a su hogar y en ella a su pareja e hijos, que ha maltratado a sus hijos o les ha negado su amor y luego les exija a estos hijos que lo miren con respeto y amor, puede considerarse una falta de respeto grande, pues no ha dado lo que está exigiendo. Es importante que este papá o esta mamá acudan a psicoterapia, porque necesitan reencontrarse y reconocer las heridas causadas a otros.
aunque con frecuencia se sigan buscando argumentos para culpar a su pareja, a sus hijos, a quienes dejó con frecuencia porque se le acabó el amor. Claro, estos hijos también tendrán que asistir a psicoterapia, porque lo más probable es que estén aprendiendo a actuar de una manera inadecuada y tendrán problemas en su futuro. Se han estado inmiscuyendo en situaciones que le correspondían solamente a los papás. Pero en este momento quizás son niños, y los niños responden a los estímulos primarios, y su respuesta inmediata será alejarse de la causa de su dolor, que en este caso será el progenitor que los haya abandonado, su mamá o su papá. Por ello, es importante que como padres tengamos en cuenta lo que nos dice la palabra en Colosenses capítulo 3, verso 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que se vuelvan apocados. Finalmente, mis datos los pueden encontrar en www.psicologoalamano.com. Ahí está mi número celular, ahí está mi contacto de WhatsApp, mi contacto de correo electrónico. Si usted tiene un tema que de pronto le gustaría que en medio de estos cortos audios fuera tocado, envíeme un mensaje por interno y con mucho gusto trataré en lo posible de investigar, poder organizar un audio según lo que usted desee. Pero también si usted necesita una terapia, allí puede encontrar mi perfil y me puede contactar. También es importante tener en cuenta que estos audios son generales, pero si usted conoce a alguien que le pueda servir estos audios, compártaselo con toda la tranquilidad. ¡Feliz día para todos!